Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Reciba un saludo, un abrazo, bendiciones. Esta noche quisiera compartirle un tema muy hermoso, muy interesante. Le he puesto como nombre: nosotros somos el templo. Fíjese muy bien, nosotros somos el templo. Y fíjese que en este tiempo que estamos viviendo ahorita, en la actualidad, 2020, año 2020, que ha sido difícil, ¿verdad? Escuché a un pastor decir que 2020 es 40, 20 más 20 son 40 y el 40 es prueba. 40 años en el desierto, y empezó a dar muchas definiciones, ¿verdad? De por qué el 4 y el 40, y pues pareciera ser que en verdad es de esa manera. Este 2020 nos ha llovido, nos han venido cosas a toda la humanidad a nivel mundial, no solo a este país. Han venido cosas muy, muy duras de ir sobrellevando, pero con la ayuda de nuestro Dios nosotros seguimos adelante, ¿verdad? Pero fíjese que este 2020, este año, y ahorita estamos en el mes de julio. Hoy es 19 de julio del 2020, del año 2020. Y fíjese que en esta semana escuché la noticia de que el gobernador de California nuevamente anunciaba el cierre de las iglesias, ¿verdad? Nuevamente decía que pues las iglesias iban a cerrar, y muchos otros lugares, debido al alto incremento, o ellos dicen que al incremento de infectados por el coronavirus. Y pues es una situación preocupante, en verdad. Es una situación donde hay ahorita mucha controversia, porque pues otra vez nuevamente a cerrar esos lugares, pero me quiero enfocar a la iglesia. Pues van a cerrar muchos otros lugares, pero la iglesia tiene un papel muy importante, y lo ha tenido por mucho tiempo, por muchos años, y a eso es a lo que me quiero enfocar. Fíjese lo que dice Mateo 24. 24. Mateo 24, capítulo 24, verso 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y fíjese que yo quiero pensar que los discípulos por algo le mostraban los edificios, por algo le decían: mira estos edificios tan grandes y tan hermosos. Me imagino que era un lugar muy hermoso, pero más sin embargo nuestro Señor les dio una respuesta que no creo que ellos esperaban. Pero es interesante la respuesta que Él dio. La respuesta que dio Él fue esta: respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es algo realmente interesante la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario hablar sobre este tema? Precisamente más ahorita, porque fíjese bien, están cerrando las iglesias, están pidiendo nuevamente. No sé si a nivel mundial, no lo sé, pero al menos aquí en California, esa es una nueva ley, una nueva ordenanza de parte del gobernador, ¿verdad? Que hay que cerrar la iglesia. Y yo escuché sobre algunas personas que dijeron: me reporto hasta el próximo año, nos vemos, yo ahorita no quiero estar reuniéndome en ningún lugar. Y pues hay cierta preocupación, hay cierto temor en el pueblo cristiano, ¿verdad? En muchos cristianos, y por eso es necesario hablar de estos temas, ¿verdad? Porque fíjese que en Primera de Corintios hay algo muy, muy interesante, muy importante de saber. Muy importante, y le voy a decir después de leerle el capítulo y el versículo por qué es interesante y por qué es necesario saber eso. Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Se lo leo nuevamente, fíjese bien.
Ponga atención. ¿No sabéis, 1 Corintios capítulo 3, verso 16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Fíjese bien por qué es necesario saber esto. Hay una nueva ley, una ordenanza. El gobernador ordenó cerrar nuevamente las iglesias y no sabemos por cuánto tiempo. Parece ser que esto va para largo. Esta situación que está pasando, este año 2020 que nos ha traído una tras otra y una tras otra, no sabemos para cuándo va a terminar esta situación. Por eso la palabra de Dios dice que tú tienes que saber, fíjate bien, tengo yo que saber que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. No hay excusa por si cierran las iglesias, por si cierran los templos, no hay excusa para adorar a Dios, para amar a Dios. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero adorador, adora a Dios en su casa, adora a Dios en su trabajo, adora a Dios donde sea, a la hora que sea. El verdadero cristiano no tiene temor por si cierran las iglesias. Por eso es necesario que tú sepas, como dice 1 Corintios capítulo 3 verso 16, ¿no sabéis que nosotros, ustedes, que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros? Fíjese bien. Hoy más que nunca es necesario saber esto. Yo sé que tal vez muchos pastores no predican esto, no enseñan esto, o lo enseñan de otra manera, no lo sé. Porque pues tal vez eso le daría cierto pie a otra gente de decir pues no voy a la iglesia. Tal vez es un cierto temor que tendrán algunas personas en predicar sobre este tema. Pero aquí lo dice claro, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Si llegaran a cerrar los edificios, si llegaran a cerrar los templos, las iglesias, tienes que saber eso. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué es necesario saber eso en estos tiempos? No sabemos qué acontezca más adelante, no sabemos qué es lo que nos venga más adelante. Por eso me imagino que los apóstoles querían la opinión de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Por eso le enseñaban los edificios, les enseñaban el templo. Y pues yo creo que ellos queriendo saber qué opinaba él, ¿verdad? De eso, pero les dio una respuesta que no esperaban. E incluso esa respuesta la usaron en su contra cuando lo estaban juzgando para llevarlo a la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo. Tanto les ofendió a estos hombres, no a los apóstoles, a los escribas y fariseos que escucharon, o más bien dijeron haber escuchado eso, que lo usaron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vaya conmigo a Marcos 14. Marcos capítulo 14, verso 55. Los sacerdotes principales y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio contra Jesús para que lo mataran, pero no encontraban ninguno, y la verdad es que muchos presentaban acusaciones falsas contra él, pero sus testimonios no coincidían. También algunos se pusieron de pie y lanzaron este testimonio falso contra él. Por eso le dije que lo usaron en contra de él en este capítulo. Nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo que fue hecho por mano del hombre, y en 3 días levantaré otro que no estará hecho por las manos de hombre. Fíjese bien, tanto fue la molestia de esos hombres haber escuchado a nuestro Señor Jesucristo hablar sobre el templo, que fue algo que utilizaron en su contra.
en aquel día cuando lo estaban juzgando para ser crucificado, para llevarlo a la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que para esos hombres realmente era una importancia tan grande el templo, el edificio, los edificios que pues realmente les ofendió, les molestó y lo usaron contra nuestro Señor Jesucristo para llevarlo a la cruz. Mas sin embargo, Corintios nos dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que llevar esa luz, esa presencia, eso en nosotros, a donde sea, a todo lugar. Porque en estos tiempos no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Por eso me es necesario decirle esto esta noche. ¿No sabéis que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Qué pasaría si llegamos a los tiempos de la iglesia primitiva? Fíjese bien que la iglesia primitiva, como usted lo sabe, en el libro de los Hechos, en todos los libros que están a partir del libro de los Hechos en adelante, Romanos, todos esos libros, usted los lee y se da cuenta, se percata que pues hubo realmente una persecución sobre los apóstoles, sobre la iglesia. Hubo una persecución tan tremenda en esos tiempos sobre la iglesia primitiva. ¿Y qué pasaría si en estos tiempos cierran las iglesias a totalidad? ¿Qué pasaría? ¿Dejaría de adorar a Dios? ¿Dejaría de servir a Dios? Porque ya no está en un edificio, en un templo. Cuando la palabra dice que usted es morada, que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Lo que yo busco esta noche es decirle lo que está escrito en la palabra, que no tengamos excusa de no servir a Dios nomás por si cierran los templos, por si cierran las iglesias. No hay excusa. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Fíjese bien lo que dice Romanos capítulo 16, verso 3. Romanos 16, verso 3. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, por salvarme la vida. Ellos arriesgaron la suya, tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúnen en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. No sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en estos tiempos, pero usted y yo tenemos que estar preparados para cualquier situación que se nos venga. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde, como usted ve la realidad, fíjese bien la realidad de lo que se está viviendo a nivel mundial. En vez de ir hacia adelante, esto va para atrás. Anunciaron cierre de lugares otra vez en Estados Unidos, en California, en varias partes. La economía cada día se está viniendo más para abajo. Cada día está peor esto. Los infectados, las muertes por este virus, por esta pandemia, se ha incrementado. Ha sido una situación muy dura. Allá afuera está cabalgando un caballo que se llama muerte. Todo el mundo. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Nosotros como iglesia tenemos el compromiso de saber que somos templo y morada del Espíritu Santo para que no tengamos excusa de que cerraron las iglesias. Entonces me quedo en mi casa tranquilo, ya no hago nada, no me muevo. No, usted trae la presencia de Dios dentro de usted.
Usted puede adorar en su casa, con su familia. Puede adorar en su trabajo. Fíjese bien, si llegamos a esos tiempos donde solamente, como en la iglesia primitiva, en muchos capítulos y versículos usted ve que en las casas se reunían. Le voy a leer varios capítulos, le voy a dar Biblia, no le voy a dar lo que yo pienso. Y se lo estoy diciendo porque yo veo que esto va para algo difícil. Y me es necesario decirle lo que Dios pone en mi corazón. En aquel día, cada uno de nosotros dará cuentas de lo que habló. Y yo no quiero que el Señor me diga, ¿por qué no lo hablaste? ¿Por qué no lo dijiste a tiempo? Se lo estoy dando a tiempo. La palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y no le estoy diciendo con esto que no debe de asistir a ninguna iglesia, que no debe de ir al templo, al edificio. No. Estoy diciendo lo que la palabra dice. Somos templo y morada del Espíritu Santo. El verdadero cristiano, el verdadero Hijo de Dios, adora, ama, sirve en el templo, fuera del templo, en su casa, en todos lugares. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano, ama y adora a Dios en todo lugar. Fíjese bien lo que dice, porque pues tenemos que estar preparados. No sabemos qué nos viene el día de mañana. Nuevamente, pareciera ser que ahorita hay algo en contra, no solo en contra de la iglesia. O sea, no lo veamos también solamente de ese lado. Lógicamente siempre va a haber algo en contra de la iglesia. Siempre va a haber ataques a la iglesia de Dios. Eso es definitivamente siempre va a existir. Pero en este tiempo se está moviendo algo tan duro, algo tan difícil que muchos no se están percatando. Mucha gente no está viendo lo que se está preparando, lo que se está moviendo para los acontecimientos de los últimos tiempos. Mucha gente no tiene el conocimiento y está viviendo pensando que esto puede solucionarse en cualquier momento, pero dése cuenta, voltee a su alrededor. Esto va de mal en peor cada día. Y es necesario saber esto. Fíjese bien, le voy a dar diferentes capítulos y versículos. Usted los puede leer en su casa con calma y darse cuenta de lo que yo le estoy hablando. Y Saulo asolaba a la iglesia entrando casa por casa. Hechos capítulo 8, verso 3. ¿Por qué dice que Saulo es Pablo, el apóstol Pablo? Pero en ese momento, en Hechos capítulo 8, verso 3, era Saulo. Era el que perseguía a la iglesia. ¿Y por qué dice que iba casa por casa? Dice, a Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, léalo lo que sigue enseguida. Hechos capítulo 8, verso 3. Le voy a dar otro versículo, léalos todos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hechos 20:20. Anunciaros públicamente y por las casas. Hechos capítulo 20, verso 20. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saluda también a la iglesia de su casa. Romanos 16:3 al 5. La iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Primera de Corintios capítulo 16 verso 19. Fíjense bien. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Colosenses
capítulo 4, verso 15. Fíjese cómo todos estos capítulos y versículos que le estoy dando dice que eran iglesias en casa, que se reunían en casa para adorar a Dios, para hacer servicio a Dios en casa. Fíjese bien, le di capítulos, le di versículos. Tal vez a muchos no les va a gustar estos capítulos, estos versículos, pero están escritos. Dice que en casa, que Pablo cuando perseguía a los cristianos iba casa por casa, ahí se reunían los cristianos a adorar a Dios, a servir a Dios. ¿Por qué me es necesario mostrarle esto, enseñarle esto? Por los tiempos en los que estamos viviendo. Por los tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo unos días peligrosos, como dice la palabra, ciertamente. Y usted y yo tenemos que estar preparados ante todas estas situaciones que están aconteciendo en el mundo. Fíjese que encontré, esto usted lo puede buscar en internet. Usted puede ir al internet y buscar esta información. Abramos los ojos en este tiempo. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué hay de que si cierran las iglesias permanentes? Fíjese bien, ¿qué pasaría con cada uno de nosotros si nos prohibieran adorar en un local, en un edificio? ¿Qué pasaría? Yo escuché que dijeron que iban a abrir las iglesias. Esto fue hace un mes o 2 meses atrás. Pero que iban a prohibir que adoráramos, que se adorara, que no se cantara. Eso lo iban a prohibir. No sé si sea real, yo no lo leí en una noticia. Yo lo leí, pero no fue en un noticiero, no fue en algo, lo leí en algo de las redes sociales. ¿Qué pasaría? Alguien más me lo dijo también. ¿Qué pasaría si nos prohibieran adorar en un edificio? ¿Qué pasaría si nos prohibieran reunirnos en un edificio? Le pregunto a usted que se congrega, que va a una iglesia, a un edificio, ¿qué pasaría? ¿Será que volveremos a los tiempos de la iglesia primitiva? Donde en casa se reunían los hermanos. Tenemos que estar preparados. Me es necesario. ¿Por qué? Busca esta información en el internet. Lista mundial de la persecución 2020. Fíjese bien, no estoy hablando de los años anteriores. 2020, lista mundial de la persecución 2020. Este es como un noticiero o como una revista, algo que tiene que ver con información. Basado en un estudio de campo, la lista mundial de persecución proporcionó un análisis objetivo de la situación de la que atraviesan más de 260 millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Y usted y yo, que somos cristianos, que somos evangélicos, que somos hijos de Dios, que servimos a Dios, hemos escuchado por mucho tiempo sobre las persecuciones a cristianos, a la iglesia. En estos tiempos, no le estoy hablando de la iglesia primitiva, le estoy hablando en estos tiempos. Pues fíjese lo que sigue diciendo esa investigación, porque es algo que usted puede buscar en el internet. Los cristianos son perseguidos en muchas partes del mundo, sin embargo, como verás en el mapa, hay un mapa arriba, Asia y África destacan por la cantidad de países que se incluyen en la lista mundial de la persecución. De hecho, 1 de cada 3 cristianos en Asia
sufre persecución a nivel muy alto. Sufre persecución a nivel muy alto extremo, mientras que en África se trata de 1 de cada 6 cristianos sufre persecución. ¿Qué pasaría si llegamos a tener ese tipo de situaciones en estos tiempos? Nuestro Dios no nos va a dejar. Ese es un hecho. No dejó a la iglesia primitiva. Pero llegaron a tener que estar en casas, adorando a Dios, sirviendo a Dios, invitando a la comunidad, por decirlo así, a todo aquel que quería aceptar a Jesús en una casa. Por eso me es necesario enseñarle esto, mostrarle esto tan importante en estos tiempos, más que nunca. Porque fíjese lo que dice Mateo 24:9. Por eso le digo que Mateo es sobre los acontecimientos de estos tiempos. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Mateo 24 es donde los apóstoles se le acercan a nuestro Señor Jesús y le dicen: dinos, ¿qué señales habrán de tu venida, de los últimos tiempos y de tu venida? Y ahí Él empieza a dar la lista de lo que va a acontecer. Habrá falsos cristos, habrá terremotos, habrá hambres, habrá pestes. Fíjese bien todos los acontecimientos. Fíjese bien, habrá pestes. Vea el coronavirus. Con la tecnología tan avanzada que tenemos, con la ciencia tan avanzada que el hombre ha llegado a la luna, que ha experimentado, que ha hecho muchas cosas científicamente hablando, no pueden encontrar una vacuna contra el virus, contra el coronavirus. Habrá pestes, estaba escrito, está cumpliendo, es los tiempos que estamos viviendo. Habrá hambres, fíjese bien, el hambre a nivel mundial. Si el sistema económico cae, va a haber hambre en todo el mundo. Ya cayó el sistema económico. Estamos en una economía donde el mundo está experimentando como nunca antes lo experimentó. Ha habido recesiones, ha habido situaciones, pero nunca antes algo como lo que está pasando. Que realmente hay grandes compañías conocidas que se están yendo a la quiebra, que están quebrando, están diciendo: yo cierro mi compañía, ya no va a existir más, se acabó. Hay hambres. Y no solo eso, ahí mismo en Mateo nos dice esto nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué cree que le tengo que enseñar esto esta noche? Se está cumpliendo todo. Pestes, terremotos, hambres, falsos cristos, falsos maestros, falsos discípulos. Todo se está cumpliendo. ¿Y si nos cierran la iglesia permanente? Si cierran los edificios, los templos donde nos reunimos o donde se reúnen los cristianos, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Es necesario saber todo esto. La persecución de cristianos ha existido siempre y es sorprendente que en este tiempo todavía esté esas situaciones. Estos momentos donde supuestamente somos libres de expresarnos, donde se respetan todas esas situaciones, hay persecución por predicar el evangelio. Hay persecución por ser cristiano, hay persecución en otros países, vea. Fíjese bien, Asia, dice aquí el estudio que encontré. Asia y África son de los más afectados en persecución hacia cristianos.
Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Con esto yo me quedo en paz con mi Dios y le pido a Él que sea de bendición para tu vida. Yo le digo, ya di tu mensaje a todo aquel que lo escuche. Somos templo y morada del Espíritu Santo. En todo tiempo el verdadero cristiano, el verdadero adorador, el verdadero Hijo de Dios adora en donde sea, a la hora que sea, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y si llegamos a que Dios no lo quiere, a que nos vayan a cerrar permanentemente en las iglesias, los templos, como se está viendo la situación, que todo se está preparando para otro tipo de acontecimientos, recuerda, somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios te bendiga, espero sea de bendición para tu vida y nos veremos en un próximo video.